tardes. Vamos a dar inicio a lo que es una retroinformación referente a lo que es gerencia ambiental. Para esto vamos a compartir unas pequeñas diapositivas en base a lo que es los últimos temas que han sido desarrollados por módulos en nuestra plataforma. Uno de los temas, el tema número 3, el módulo número 3, hacía énfasis a lo que era la educación ambiental. Recordemos que anteriormente en los módulos número 1 y 2 hablamos sobre lo que eran los ecosistemas, los elementos del medio ambiente y qué era el medio ambiente. Todo esto nos conlleva a saber de dónde proviene lo que es la educación ambiental y por qué la educación ambiental se debe dar a nivel universitario, a nivel de posgrado, ¿sí? Y más allá. Y es que la educación ambiental, una de las definiciones es que se habla de que es una acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a tomar conciencia con su realidad global. ¿Conciencia en qué tipo? En conciencia a lo que es el medio ambiente. Hablamos de que el medio ambiente hay que cuidarlo, hablamos de que el medio ambiente es donde vivimos, que no tenemos que contaminarlo, pero en realidad sabemos muy bien que del 100% de la población, el 50% es el único que la cuida y el otro 50% la destruye. Y cuando hablo de destruir, no es directamente a que es solamente boto un papelito a la basura y ya. Hablamos desde la tala de árboles hasta lo más grande. Por lo tanto, las relaciones que los hombres pueden establecer entre sí con la naturaleza también abarca lo que es la educación ambiental. Este término de educación ambiental se escucha por primera vez en lo que es la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente. Y desde allí, desde 1972, que es cuando se escucha este término, empieza a darse a conocer y empieza a generar los cambios en ciertos ámbitos. ¿Estos cambios para qué? En pro y en beneficio de lo que es el medio ambiente. Asimismo, en el año 1977 se da la primera conferencia internacional sobre la educación ambiental. Hablamos de educación ambiental, es decir, la parte educativa sobre el medio ambiente. Allí mismo nosotros nos vamos a lo que es que este término de lo que es la educación ambiental, sobre los principios también, sus fines, las metas y destinarios de la educación ambiental, va a ir en evolución. En todo momento se va a hacer énfasis en toma de conciencia de actividades del ser humano con el medio natural, es decir, conciencia. Mira muy bien que todas las palabras siempre va a ir, o todos los temas de lo que es gerencia ambiental siempre van a llevar ese término, conciencia. Y es lo que muy pocos seres humanos nosotros tenemos, y es que perdemos o estudiamos solamente el medio ambiente, estudiamos lo que es los tipos de ecosistemas, los elementos del medio ambiente, por estudiarlos más no profundizamos y no tomamos conciencia con esto. Los seres humanos y los demás seres vivientes deben estar en equilibrio en base ¿a qué? A un equilibrio dinámico y un equilibrio armónico. ¿Con quién? Con el medio ambiente, que es el tema o es el principal aspecto que nosotros debemos evaluar. Todo esto lleva a impartir lo que es un objetivo. Y es que el objetivo de la educación ambiental, sea en la universidad, sea a través, o sea en otro ámbito, siempre va a querer impartir conciencia ambiental. Aparte de impartir, va a ser buscar o va a ir a tener un fin de conocimiento ecológico. Llevar ese conocimiento de no solamente saber qué es el medio ambiente, porque tal vez para algunos de ustedes no ha sido eh, o no lo conocían sobre los diferentes ecosistemas que tenemos en Venezuela y cómo se clasifican y cómo son esas cadenas tróficas, que es lo que hemos venido discutiendo en clases y a través de las diferentes actividades, cómo han sido esas cadenas tróficas dependiendo del ecosistema donde se desarrolla. Todo esto nos lleva a tener actitudes y valores hacia el medio ambiente, valores que actualmente se han ido perdiendo, se van perdiendo, puesto que le damos menos importancia a ese medio ambiente donde nos desarrollamos. Y es que recordemos que si no hay un medio ambiente acorde a lo que nosotros queremos, pues
nuestro bienestar en él no va a ser el mismo o no va a darse el 100%. Todo esto nos lleva, también nos conlleva a que tenemos que tomar un compromiso de acciones y responsabilidades. No es en algunos países se da que si tú, por ejemplo, haces alguna tala de árboles sin autorización, te llevan a tener una responsabilidad económica, una responsabilidad penal, cosa que en Venezuela muy pocas veces lo podemos notar. Y es que todo este compromiso, si adquirimos un compromiso y una responsabilidad, nos lleva a tener un uso racional de los recursos. Y esta palabra recursos es lo que nos viene hablando en el último módulo cuando hablamos de recursos naturales y cómo se clasifica. En conclusión, podemos decir que el objetivo de la educación ambiental es impartir conciencia ambiental, conocimientos ecológicos, aptitudes y valores hacia el medio ambiente. Ya sabiendo lo que es el objetivo de esta educación ambiental, partimos a lo que son los principios de la educación ambiental. Y es que los principios de la educación ambiental son solamente tres. El primero es considerar el ambiente en forma integral. El segundo es promover conocimientos. ¿Promoverlo solamente con quién? ¿Con nosotros o solamente con los niños? Es promoverlo con toda la sociedad, con el que sabe, con el que no sabe, con el que quiere aprender. Y el conocimiento, promover el conocimiento es no solamente decirle no botes la basura, no hagas, no quemes basura, no hagas eso, sino enseñar más allá ese conocimiento que vamos adquiriendo. Y a través de que nosotros promovemos conocimiento, vamos teniendo la habilidad de poder solucionar un problema. Por ejemplo, ¿cómo podemos solucionar un problema en el caso de un jardín en un parque, o un parque, sí, un parque infantil que está desarrollado en un medio ambiente y que hemos notado que últimamente dicho parque infantil se ve afectado por contaminación sónica en las noches, contaminación de basura, hay contaminación en el agua en la fuente, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros como sociedad acudir y solucionar ese problema sin esperar que otro ente gubernamental lo pueda hacer? Sabiendo que nosotros podemos tener ese poquito de conciencia y podemos darle una solución, que a la final no va a ser solamente por un momento, sino que se va a dar y que vamos a ayudar a tener un medio ambiente más estable. También el último de los principios va a ser tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general. ¿Cómo me veo yo en la parte ambiental mía, sí? ¿Cómo soy yo en esa parte y cómo lo ven en los demás? Esos serían los tres principios de educación ambiental. Partiendo de eso, vamos a lo que son el último módulo, que es los recursos renovables y no renovables. Y es que esos recursos renovables y no renovables van ligados a lo que son los recursos naturales. ¿Y qué serán esos recursos naturales? Si hablamos de naturales es porque provienen de la naturaleza. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que un recurso renovable puede ser un simple ratón, podemos ver que es una planta, que podemos ver que es un hongo. Cuando hablamos de no renovables, hablamos del petróleo, del gas, del carbono, del hierro, por ejemplo, de la gasolina, del diésel, y un recurso natural inagotable puede ser el sol, puede ser el aire y puede ser lo que es el agua. Vámonos a el mapa conceptual. Sabemos que un recurso natural se puede clasificar según tiempo y origen. En uno de los módulos anteriores hablamos de los elementos abióticos y bióticos del medio ambiente. Y recordemos que cuando hablábamos de elementos abióticos eran aquellos que son o provienen de la materia inorgánica. Por ejemplo, el suelo, el agua, los recursos minerales y no combustibles. Y si son de materia orgánica, hablamos de recursos bióticos. Por ejemplo, cualquier tipo de animal o cualquier tipo de planta. Ahora, si este recurso, según el origen, proporcionan energía a ese tipo de recurso natural, le vamos a llamar energéticos. Ya esto es uno de los temas que ya hemos desarrollado en módulos anteriores.
Vámonos por acá. El recurso natural, según el tiempo, si él se regenera, le vamos a llamar renovables. Ejemplo, el agua, el suelo, los recursos forestales y la radiación solar. Pero si ese recurso no es regenerable, entonces nosotros le llamamos no renovable, por ejemplo, al petróleo, al gas, que el recurso natural, según el tiempo, si se usan en cantidades muy pequeñas, pueden ser recursos inagotables. Por ejemplo, la radiación solar y lo que viene siendo el aire. Es decir, que el recurso natural lo clasificamos en tiempo y origen. Tiempo, renovables, no renovables e inagotables. Y según su origen puede ser abióticos, bióticos y energéticos. Vamos ahora con lo que es, ¿qué es un recurso natural como tal? Son aquellos bienes que proveen de la naturaleza. Y aquí la imagen no lo demuestra. Un recurso natural que proviene de la naturaleza, pero que a su vez la parte de concientización del medio ambiente, que es el cuidarlo, no se nota. Vemos que hay botellas, vemos que hay basura, ¿sí? Alrededor. Lo que afecta a esta parte, a este recurso, y empieza a verse lo que es la contaminación. Retomando acá, estos recursos son utilizados por las personas, ya sea para consumirlos directamente o bien sea para ser utilizados en algún proceso de producción. Por ejemplo, el agua la utilizamos también como un proceso para producir, en este caso, electricidad. Eso sería un recurso natural. Pero ese mismo recurso natural puede ser de tipo renovable, es decir, que es un recurso que es capaz de producirse o renovarse, sin embargo, puede agotarse dependiendo de cómo se gestione. En este caso vemos acá las plantas que podemos llegar a ver en algún momento de nuestras vidas, que esas plantas que no se le dieron el uso como tal, ya empiecen a desaparecer y no puedan ser renovables. También hablamos de recursos no renovables, que son esos recursos naturales que no se renuevan o desde la perspectiva humana lo hacen de manera muy lenta. Es el caso del petróleo. El petróleo no es un recurso que se dé de forma rápida. Ese es un recurso que, a pesar que es un recurso natural y que no es que puede ser costoso, él se genera de forma lenta. Y que si llegase a acabarse, no se va a renovar de la misma manera que los recursos naturales renovables, que tienen su periodo, es muy corto y que pueden darse fácilmente. Veamos este último. Entonces concluimos que los recursos renovables y no renovables, ¿qué van a hacer? El recurso natural renovable se puede utilizar una y otra vez siempre y cuando el hombre cuide su regeneración. Por ejemplo, las plantas, los animales, el agua, el suelo, siempre y cuando cuide su regeneración. Es decir, la educación ambiental nos habla de concientización, nos habla de tomar actitudes. Aquí, si nosotros queremos de verdad tener un recurso que sea, por ejemplo, el agua, que es un recurso tan vital en nuestras vidas, sea renovable, tenemos que darle uso racional. Ahora, un recurso no renovable es aquel que puede ser utilizado que no pueden ser regenerables. Por ejemplo, en los minerales y el petróleo. Entonces, ¿qué es lo importante de toda esta retroinformación? Saber que los recursos naturales que tenemos en Venezuela no son para toda la vida. Y no hablo solamente de los recursos de Venezuela. Los recursos que existen en los diferentes países dependen de nosotros. Y allí es donde entra lo que es la parte de educación ambiental. Concientiza y si nosotros damos a conocer esas nuevas actitudes y buscamos eh, soluciones a los problemas del medio ambiente, podemos llegar a tener recursos que puedan ser para todo el resto de nuestras vidas. Con esto quiero finalizar nuestra actividad. Nos veremos próximamente y en el aula virtual estará planificada la última actividad que hace énfasis a los recursos renovables y no renovables. Hasta luego.